Amén, amados hermanos. Con ayuda del Señor, quisiera que pudiéramos avanzar un poco en aquello que el Señor nos concedía leer hace 8 días. Hace 8 días, como les contaba, yo quería entrar en algo de la palabra del Señor, pero meditando unos minutos antes, como 1 hora antes que llegaran los hermanos, estaba en la presencia del Señor y el Señor ponía en mi corazón algo y en parte lo pudimos compartir la semana pasada, que era ese conflicto que hay entre dos ciudades, una enfrentándose contra la otra, como el Señor ha tenido planeada su ciudad, la Nueva Jerusalén. Siempre desde un principio el Señor nos ha mostrado su propósito de edificarse una casa para Él mismo. El deseo de Él mismo tener una casa para Dios, una casa para sí mismo donde Él pueda habitar plenamente, donde Él pueda gozarse en medio de su pueblo, moverse con toda libertad en medio de su pueblo. Y Él desea que su pueblo lo conozca y lo entienda así, que Él quiera tener esa libertad de moverse en medio de sus hijos, de su pueblo. Él quiere encontrar ese lugar. Y para eso Él envió a su Hijo, el Señor Jesús, para rescatarnos, para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos y para volvernos a Él mismo. Y allí Él venir a morar en nosotros, pero también ir haciéndose un habitáculo cada vez más profundo en nuestra vida, en nuestro ser. Realmente ese es el propósito del Señor. El encontrar un lugar donde Él pueda habitar plenamente. Ahí se concretan todos los planes del Señor, todo el deseo del Señor, en encontrar una novia para sí, en encontrar una casa para sí, una familia donde Él pueda habitar con toda libertad, donde Él pueda ser el Señor de su casa, donde Él pueda encontrar a aquellos que han ganado la confianza de Él para Él poder moverse y revelar sus secretos y que también sean sus compañeros con Él en su casa. Y Él nos lo concede por su gracia, por su amor. Por eso Él envió a su Hijo para conquistar esto para Él. Dice el Señor en ese versículo tan clásico que conocemos, que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, allí el Señor está edificando esa ciudad, que es la Nueva Jerusalén. Pero íbamos al libro de Génesis, fuimos allí y leímos cómo el Señor, después del tiempo del diluvio, que el Señor había juzgado al mundo por medio de un diluvio, cómo el Señor empezó algo nuevo con un hombre que llegó a ser el amigo de Dios, aquel que es conocido como el amigo de Dios, que es Abraham. Con un hombre que en sí mismo él no tenía ningún mérito para esto, que habitaba en una ciudad donde no precisamente se estaba buscando la santidad ni buscar al Dios verdadero, que era Ur de los Caldeos, ahí en Mesopotamia, donde dice en el discurso de Esteban en el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles, dice: el Dios de la gloria se le apareció a Abraham. Es decir, que Abraham, estando en ese contexto, en medio de ese pueblo pagano, ahí el Señor se le apareció, el Dios de la gloria se le apareció a Abraham y le hizo un llamado muy específico a Abraham. Y ese llamado y esa visión que recibió Abraham fue el que lo sostuvo hasta el final, para mantenerse fiel a pesar de su debilidad, a pesar de algunos resbalones que tuvo en el camino. Siempre el Señor lo volvió hacia Él mismo y hacia el propósito con el cual Dios lo había llamado a Abraham. Y leíamos ese propósito allí en el libro de Hebreos, que no se menciona en Génesis, pero por revelación del Espíritu Santo, el escritor de los Hebreos lo plasmó allí y podemos conocerlo. Lo leíamos y quisiera que lo leyéramos de nuevo, ahí en Hebreos capítulo 11. Porque esta es la ciudad amada de Dios, la ciudad de Dios. Pero siempre ha tenido una rival, que es Babel, que es aquella que construye el hombre.
aún con fines religiosos muchas veces, políticos, sociales, culturales, pero principalmente religiosos, y dijo, vengamos, reunámonos y edifiquemos una ciudad y una torre. Y ellos estaban en un mismo propósito y vio Dios que ya el hombre no iba a desistir de este propósito. Entonces el Dios único y trino, Yahvé Elohim, dijo, descendamos y confundamos porque no van a desistir de ese propósito. Y ahí el Dios trino descendió y confundió la lengua de ellos y fueron esparcidos por toda la tierra. Y ese reino era el reino de Babel, que significa confusión, porque él confundió la lengua de ellos. Porque ellos dijo, vengamos, edificamos. O sea que el mundo también habla de una edificación y de hacerse un nombre, un solo nombre. Al hombre cómo le gustan los nombres, ¿no? Cómo le gusta ser renombrado, tener títulos, tener programas, tener cosas, tener instituciones. Pero Dios quiere su amada, un organismo vivo, una ciudad celestial que es su novia. Ese es el interés de Dios. Así como el Señor fue a Jerusalén, a la ciudad del gran rey, pero fue rechazado. Pero encontró lugar en Betania. Allá estaban sus amigos. Allá estaba Lázaro. Allá estaba María. Y allá estaba Marta. Y ahí vemos varias escenas en Betania donde el Señor desarrolla una obra preciosa en medio de esta familia que lo acogían, y el Señor tenía en Betania el lugar de su reposo. Es decir, que el Señor quiere reposar en medio de sus amigos, así como pudo reposar con Abraham. Y por eso no le ocultó lo que Dios iba a hacer a Abraham, porque dijo, ¿cómo he de ocultarle a Abraham, mi amigo, lo que he de hacer? Si yo sé que él enseñará a sus hijos a guardar aquello que yo le mande, aquello que yo le muestre. O sea que Abraham no se iba a guardar para sí mismo, sino que iba a traspasar aquello que Dios mismo le habló y le mostró apareciéndose, porque se le apareció el Dios de la gloria, dice Esteban. Dice Esteban así. Y Abraham por la fe dio ese paso de fe de salir de Ur de los Caldeos, que era una megaciudad de la época. Era una megaciudad, pero él salió por fe. Aunque en ese caminar hacia la ciudad celestial, hacia el propósito del Señor, él tuvo un caminar, tuvo un proceso, un trabajo. A veces nosotros somos como surrealistas, ¿verdad? Muy románticos. Y pensamos que ya somos perfectos en Cristo, si hay perfección. Nosotros pensamos que las cosas para Dios es muy fácil. Lo tremendo es que nosotros no somos tan fáciles. Pero Dios nos amó y no desiste de su propósito eterno con sus hijos. Y Dios, ¿qué es lo que requiere de nosotros? Solamente fe, una fe viva, que confía en Él y da pasos de fe. Dios lo único que está esperando del hombre es que el hombre se confíe plenamente en sus manos. Y en esa confianza el Señor nos sostiene, nos fortalece y nos lleva hacia adelante. Si Dios estuviese esperando algo del hombre, no hubiese encontrado a nadie, a ninguno. Pero encontró a algunos que le creyeron y que le siguen creyendo en la historia. Entonces Dios quiere confianza. Y vamos a ver que Dios usó una pareja. Si fuéramos a buscar en la Biblia una pareja, como decir una pareja top, así como decir una revista de hoy que ponen parejas como estilo Jet Set o algo así, no sé. Esa pareja es Abraham y Sara. Pero vamos a ver que en el mundo se busca una calidad alta de una superpareja con todos los, digamos, aquello que el hombre requiere del hombre en sí mismo según sus propios principios, según lo que el hombre pretende ser en sí mismo. Pero vamos a volver a leer a quién encontró Dios. Y vamos a leer aquí. Porque aquí lo importante es que Dios es poderoso para hacer todas las cosas. Que Dios tiene poder para levantar aún a los muertos, dar vida a los muertos. Que Abraham fue en esperanza contra esperanza porque todo estaba en contra de él y en contra de ella.
pero para que se mostrara el poder y la calidad del Dios que nosotros tenemos, el único Dios verdadero. Por eso se escogió esta pareja tan especial. Vamos a ver qué era lo especial de esta pareja. Voy a nombrar algunas cosas. Lo especial de esta pareja es que Dios lo iba a llamar a Abraham y que de su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Lo único es que su esposa era estéril. Y cuando Dios cumplió esa promesa, esperó ya hasta el límite, que ya estaba viejita de 90 años. Y Abraham ya no tenía fuerza para procrear ya con 100 años. Eso era lo especial de ese hombre y de esa mujer. Y que en el camino, en su proceso, tuvo algunas dificultades y quiso devolverse a Egipto y todo. Pero él volvió otra vez y volvió a confiar en el Señor. O sea que Dios encontró en Abraham y en Sara dos personas que alcanzaron a conocerse un poco a sí mismo la realidad del ser humano, la incapacidad del ser humano en sí mismo, para poder volverse a Dios, postrarse delante de Dios y levantar un altar a Dios para que Dios metiera su mano en la vida de ellos. Eso está esperando el Señor de nosotros, amados. Que lleguemos por fin al fin de nosotros mismos para que Dios pueda meter su mano. Y Él pueda operar con poder en medio de nosotros. Eso es lo que quiere el Señor, amados. Y el Señor escogió una estéril. Y el Señor siempre escogía a las estériles. Escogió también Rebeca, era estéril. Raquel, la madre de Jacob, era estéril. Nada más y nada menos que la madre del, por decirlo así, digo entre comillas, cabeza de profetas como Samuel, era estéril. Para que se mostrara que Dios es el que enriquece y el que empobrece, el que enaltece y el que humilla, y que levanta del barro, del muladar al pobre y al menesteroso. Ese es nuestro Dios verdadero, que Dios quiere que le creamos para experimentarle. No esperemos experimentarle para creerle, sino creámosle. Y si Dios quiere que le experimentemos, así será. Y seguro que así será. Y así ha sido, yo sé que sí. Y lo seguirá haciendo. Pero hay que tener ojos de fe. Que Dios nos abra los ojos y no perdamos la visión de la fe. La fe lo encierra todo. Porque Dios lo encierra todo. Y el que requiere de nosotros fe. Y cuando tenemos fe, cuando se engendra fe por el Espíritu Santo en nuestra vida, entonces allí se encierra todo porque le damos todo el lugar al Señor, amados hermanos. Entonces aquí en Hebreos capítulo 11, en el verso 8 dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, él fue llamado, obedeció, pero él pudo obedecer porque le creyó a Dios. Porque le creyó, confió, para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y mira esto, y salió sin saber a dónde iba. El Señor le dijo, ve a la tierra que te mostraré. Pero Abraham todavía no sabía. El Señor dijo, a la tierra que te mostraré. Y Abraham le creyó al Señor. Él no sabía dónde iba, pero Dios le habló de verdad. Se le apareció el Dios de la gloria. Y él puso el pie en la fe. Y dio el paso de fe y pasó el río, como recordábamos que ver significa el que pasa. Y él atravesó el río, atravesó el río Éufrates en Mesopotamia, y allí pasó el río. Y fue hacia Canaán. Y allí dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? Porque esperaba, esa es la esperanza. La fe, la esperanza y el amor. Esta historia culmina con una historia de amor. Pero empieza por Dios, que Dios engendra fe cuando nos abre los ojos.
porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Aleluya. Cambio Babel, que es la que el hombre erigió, la que el hombre levantó, esos sigurats allá en Mesopotamia, que se levantaban. Esa es la que levanta al hombre por sí mismo, aún religiosamente, hacerse un nombre y llegar hasta Dios. Pero el trabajo de Dios es que Él descendió. El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios se hizo hombre, el Hijo de Dios descendió para buscar lo que estaba perdido. Para deshacer la soberbia de los altivos. Porque este Nimrod dice que era el primer poderoso, ¿no?, en la tierra. Primer cabeza de élite. Como decir un Rothschild, ¿no? Hoy de la época, algo así. Pues ese era Nimrod. Dice, vigoroso cazador delante de Yahvé. Pero veíamos que en el idioma original ese delante es en oposición a Yahvé o en contra de Yahvé. Y el principio de su reino fue Babel, confusión. Ese es el principio del reino del hombre, es Babel, confusión y dispersión. Todo lo que el hombre haga por sí mismo va a producir eso, confusión y dispersión. Aunque al comienzo parezca muy clara las cosas, ¿sí? Parezca muy seguro, pero con el tiempo se va a probar la calidad de las cosas, porque la calidad de las cosas se la prueba el tiempo y Dios da tiempo a cada uno y ocasión para cada cosa. Dios espera, Dios es paciente. Pero lo que Dios edifica tiene fundamento. Esta ciudad es la que tiene fundamentos. Porque el Hijo mismo de Dios es el fundamento de esta ciudad. Dice, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Arquitecto porque Él es el que la diseñó, el que la diseña, el que la arquitectó, el que la planeó, el que está a cargo dirigiendo. Y constructor porque es el que edifica. Él da el diseño, pero Él también edifica. Entonces siempre vemos ese principio de edificación en la palabra del Señor. Siempre. ¿Y qué fue lo que el Señor le mostró a Abraham? Una ciudad, cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Entonces, ¿quién no se atreve a creer con una visión de ese tamaño? Y el Señor también nos ha abierto los ojos. Atrevámonos a creer, amados. Atrevámonos a confiar. Aquí, en esta parejita se veía, era pura debilidad. Viejitos, estériles, dudando, ¿verdad? Casi que le dañan el plan al Señor, entre comillas, porque se metieron a Abraham, le dio a su esposa y casi le daña el plan del Señor, pero el Señor no deja frustrar sus planes. Y bueno, Agar después dijo, no, eso es mucho tiempo, nos vamos a morir, mejor métete con mi sierva, con Agar, y ahí ese problemita, ¿sí? Pero por eso dice que nosotros que seguimos los pasos de la fe de Abraham, nuestro padre, antes de ser circuncidado. ¿Por qué dice antes? Porque va desde el capítulo 12 hasta el 17 de Génesis. Experiencia tras experiencia, paso tras paso de fe para llegar a una conclusión. A una conclusión. Y ya después fue circuncidado y la vida de Abraham continuó un tiempo más. Pero en ese tiempo que hubo, desde el llamamiento de Abraham en Ur de los Caldeos, hasta llegar allí cuando el Señor hizo el pacto con Abraham de la circuncisión, hubo un proceso para que Abraham aprendiera a confiarse no en sí mismo, en su carne, sino en Dios que tiene poder, de donde proviene el poder y la vida, que es poderoso para engendrar, de donde no hay esperanza. Si nuestra esperanza se vuelve al Señor, allí por eso habla de esperanza contra esperanza. Aquí no es que se pusieron a pelear dos hermanas que se llamaban Esperanza, ¿no? No. Allí era una esperanza contra esperanza, porque el Señor le dio la esperanza por la palabra, por la fe, pero Abraham pues miraba su condición y el Señor le dijo, al tiempo vendré y tendrás un hijo. ¿Sí? Al tiempo que te he dicho, Sara, al tiempo perfecto de Dios. Y esto del tiempo de Dios, hay que tener paciencia y confiar y aprender al tiempo de Dios.
Mira que el Señor Jesús hablaba, aún no es mi tiempo, mujer. ¿No le dijo así a su mamá? Ella le dijo ahí al que está organizando la fiesta, al que se encargaba de todo allí, y al maestresala, no, ven, haz esto y aquello. Y le dijo, mujer, aún no es mi tiempo. También los hermanos le dijeron, vamos a la fiesta y te muestras, Señor Jesús. Señor Jesús no, ve y te muestras, Jesús, porque era su hermano, ¿no? Ellos no lo conocían todavía como el Señor, ve y te muestras para que todos te conozcan quién eres. Vuestro tiempo siempre está presto. Pero el Señor Jesús conocía los tiempos de su Padre, las maneras y el modo de su Padre, ¿sí? Pero nuestros tiempos siempre está presto. El Señor ya había resucitado y los apóstoles, los que habían estado cerca del Señor, le dijeron, Señor, restaurarás el reino de Israel ya, ahora mismo, ya. No, así no es. Así no es. Los tiempos y las sazones están en la potestad de mi Padre. Pero vosotros tendréis que ir a Jerusalén y recibiréis la promesa del Espíritu Santo, la promesa del Padre. Y allí iréis a Judea, a Samaria, hasta lo último de la tierra y me seréis mis testigos. Pero ellos tenían que esperar esos 10 días. Sí, habían estado 40 desde la resurrección del Señor junto con el Señor se les aparecía y se desaparecía, aparecía, para que ellos aprendieran a vivir por la fe. Por la fe. Y después 10 días esperando en Jerusalén hasta que descendió el Espíritu Santo. Y ahí recibieron el poder para ahora sí ser testigos o mártires del Señor, llevando el testimonio de Dios por toda la tierra. Entonces mira cómo es el trabajo de Dios tan precioso, amados. Tan precioso el trabajo de Dios. Así es el Señor, ¿no? Y dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora empieza a hablar de su esposita, de Sara. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. ¿Y esa fuerza de dónde vino? Del Señor. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, a los 90 años. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Eso es lo importante, que Abraham creyó que Dios era fiel, que él lo que había prometido lo iba a cumplir. Lo iba a hacer. Entonces aquí hay palabras claves que hay que ponerle atención. Es el significado de poner nuestra confianza en la fidelidad de Dios, que ha prometido lo que Él se ha propuesto. Y allí Él va a encontrar amigos fieles para Él. Sus amigos están en los que le creen. Y Él trabaja en medio de nuestra esterilidad y nos hace fértiles, es Él. Pero cuando nosotros pujamos por nosotros mismos, pues viene el problemita de Ismael, ¿no? Viene ese problemita. Pero cuando esperamos en Él, y el Señor por eso está trabajando en nosotros, para caminando los pasos, así como caminó Abraham hasta ser circuncidado, porque ya la circuncisión es la marca, es como el sello de la fe. O sea, ya Abraham había creído a Dios, pero ya era como el sello de que Abraham había aprendido a caminar con el Señor y a confiarse en el Señor, que tiene el poder, el dominio, el control y la capacidad de hacer todas las cosas. Porque esa circuncisión significa el corte de la carne, el no confiar en él mismo. Ya Abraham aprendió caminando y caminando que la confianza en sí mismo no traía sino problemas para él, para su esposa, para los propósitos de Dios, ¿verdad? Entonces ahí él aprendió eso, ese cortar con la carne, que significa poner la confianza en Dios y no en nosotros mismos. Hermanos, el apóstol Pablo, y me llama la atención que el hermano oraba ahorita antes de pasar aquí a compartir con los hermanos, y recordaba ese versículo. El apóstol Pablo, siendo maduro, porque ya escribió la segunda epístola a los Corintios, ya había escrito la epístola a los Gálatas, primera y segunda a los Tesalonicenses, primera a los Corintios y Romanos, y luego escribió segunda a los Corintios. Y él había aprendido una lección. ¿Y esa lección cuál era? Dice,
Damos gracias a Dios, Padre de toda consolación, que nos consuela para también consolar a los otros que necesitan consolación. Y dice que aún perdieron la esperanza de ellos vivir para que confiaran en Dios que resucita a los muertos. Así comienza la carta. Muy dramático ese comienzo de la carta. Y al final dice, después de contarles sus experiencias, porque Pablo en 2 Corintios contó sus experiencias. Es una carta muy autobiográfica, 2 Corintios. Y había contado cómo había naufragado, cómo había sido apedreado, cómo había sido, sí, ultrajado por causa del Señor. En momentos inclusive era muy posible que hubiese perdido la vida, pero el Señor lo sostuvo. Y al final de esa epístola dice que le había pedido al Señor 3 veces por algo particular. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. De manera que puedo decir ahora, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo había aprendido esta lección. Y que vemos en Abraham y Sara pura debilidad, desde la coronilla hasta la planta de los pies. Pero Dios pudo hacer algo en ellos porque ellos confiaron en el Señor. Y que aunque no eran perfectos en sí mismos, pero caminaron, dieron pasos de fe y el Señor los acompañó en el camino, amados. El Señor los acompañó en el camino. ¿Sí? Entonces está la pareja modelo. Aquella que tenía puras debilidades, pero que confiaron en el Señor. Pusieron su mirada en el Señor, amados. Y Él es fiel. Confiémonos en Él. Confiémonos en Él. Porque Dios, por medio de la fe, quiere que nosotros le conozcamos a Él. Ese es el objetivo de la fe. Conocerle a Él. Y que Él pueda hacer en nosotros lo que Él se propuso. Eso, lo profundo de la fe es que le podamos conocer íntimamente al Señor. En eso se resume todas las cosas. Amén, amados. Por eso dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto de 100 años, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, esa es la fe, y creyéndolo, hay que creerlo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Esa es la patria que también estamos buscando nosotros. Esta patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, en el caso de Abraham salió de Ur, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, a los que le creen, porque les ha preparado una ciudad. Aleluya. Y la ciudad somos nosotros mismos. La ciudad, la Nueva Jerusalén, y Él la está preparando con nosotros. Pero hermanos, no nos asustemos en el camino. No nos asustemos sino confiamos. Porque eso el Señor Jesús, el Señor permitió y llevó a Abraham en una caminata para después decirle, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Él pasó muchas situaciones. ¿Qué es la función del escudo? Protegernos. Protegernos de los ataques, de las dificultades. Y si Dios es nuestro escudo, ¿quién va a traspasar tremendo escudo? ¿Qué dardo va a traspasar ese escudo? Yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. O sea que Dios nos llama y somos hijos de Dios. Pero hay un proceso en la caminata y eso, hermanos, debemos entenderlo desde un comienzo.
de que en la vida cristiana hay procesos. Hay algo definitivo que es cuando le recibimos, ya somos hijos de Dios por la fe. Dice que todo aquel que cree en Él, que le recibió, que cree en su nombre, Dios ya le dio potestad de ser hecho un hijo de Dios. ¿Sí? No de hombre ni de varón, sino es potestad de Dios. Somos hechos hijos de Dios por medio de la fe en su nombre. Pero resulta que cuando nacemos, pues lógico, somos bebés y empezamos a caminar con el Señor. Y el Señor nos lleva en nuestra vida así como una escalera de caracol que va en ascenso. Así es la vida del cristiano. Vamos teniendo unas experiencias acá y vamos ascendiendo en la medida que caminamos en la fe, vamos dando esos pasos de fe en el Señor, de la mano de Él, y volvemos a pasar después por la misma experiencia, pero en un nivel más alto, pero ya más preparados, ya más madurados. ¿Y cuál es la madurez? Que ya hemos aprendido a desconfiar un poco más de nosotros y a confiar más en el Señor. Entonces ahí somos sostenidos de una manera más fuerte por el Señor. No es que Él no nos sostenga desde un comienzo, sí, pero ya hemos aprendido a descansar un poco más en el Señor. Y así nuestra vida va ascendiendo y vamos pasando de prueba en prueba y de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, hasta llegar a la meta, a la madurez. Por eso hay bebés, hay jóvenes y hay adultos, hay padres en la fe. Entonces nosotros debemos aprender a ser muy cuidadosos y comprensivos, porque hay diferentes niveles de la fe. La palabra habla de niveles de la fe y no a todos se les puede exigir lo mismo. Yo no le puedo exigir lo mismo a mi hijo Mateito, que tiene 7 años, que a mi hija Juanita, que tiene 10 años. No le puedo exigir. No le puedo exigir lo mismo a un niño de 2 que a un niño de 5. Y asimismo el Señor, en la medida que le vamos conociendo, Él nos va pidiendo un poco más. ¿Y por qué nos pide un poco más? Porque le hemos conocido un poco más a Él. Para que Él nos sustente en aquello que nos va pidiendo. Porque Él no nos pide nada sin antes Él habernos dado esa provisión para poder andar en aquello que Él nos ha pedido o nos ha metido Él mismo. ¿Sí ves? Entonces nosotros a veces podemos provocar problemas cuando le exigimos a alguien que todavía no ha llegado a un nivel de la fe y le exigimos cosas de alguien que ya tenga 30 años en la fe, caminando firmemente con el Señor. Entonces debemos saber que hay ese fenómeno normal en la iglesia, de bebés, de jovencitos en la fe y de padres en la fe. Amén. Entonces debemos tener en cuenta eso que Dios tiene en cuenta. Y que Dios para cada uno es su provisión en Cristo Jesús por el Espíritu Santo. Amén. Entonces vemos que Dios a Abraham no lo trató en el mismo nivel, en el llamamiento y en el comienzo de su caminata, cuando recién ingresó a Canaán, que después cuando ya había caminado unos añitos, cuando ya le pidió a Isaac. Ahí ya Abraham había caminado un poco. ¿Sí? Y después caminó otro poco. Y el Señor le permitió pasar por ciertas pruebas. ¿Sí? O sea que Dios sí es muy cuidadoso. Por eso hay un salmo que cuenta toda la historia de Dios con su pueblo. Y termina ese salmo diciendo, reconociendo la pericia de las manos cariñosas del Señor con su pueblo. O sea, Dios es un perito. Es muy perito y es muy cuidadoso con sus manos en el trato que Él tiene con su pueblo. Y Él conduce a su pueblo con esa pericia de sus manos cariñosas para llevar a su pueblo paso a paso. Esa es la sabiduría de Dios, amados. Y yo creo que así es que Dios está tratando con nosotros para que también tengamos unas manos adiestradas para tratar las cosas del Señor, para poder colaborar con Dios de una manera eficaz. Amén, amados. Entonces, tengamos en cuenta eso. Entonces, vayamos al libro de Génesis. Vayamos al libro de Génesis, al capítulo 12 de Génesis. Entonces el Espíritu me llevaba a eso para ver cómo Dios trata con su pueblo, porque Dios hace una obra, pero Dios la hace con el hombre. Pero hay que tener en cuenta cuál es la naturaleza de la obra del Señor, del trabajo de Dios con el hombre. ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios quiere con el hombre? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la visión celestial que Dios le ha dado a Abraham y que nos da a nosotros también una visión celestial? Pero nosotros estamos aprendiendo de la mano del Señor.
Entonces ahí en el capítulo 11, perdón, en el verso 27, dice, estas son las generaciones de Taré, que es el padre de Abraham. Génesis 11, 27. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Y mira, me llamaba mucho la atención que, aunque la Biblia no se escribió con versículos ni capítulos, pero hubiera seguido derecho en el verso 29 para decir esto, mas Sarai era estéril, pero le dedicó un versículo, una frase especial. No era necesario decirlo, lo podría decir después, pero lo dijo acá, mas Sarai era estéril. O sea que Dios, desde el llamamiento de Abraham, como decir un nuevo comienzo con la humanidad después del diluvio, Dios quiere hacer notar esto, que Dios le iba a dar una promesa a un hombre, lo llamó, que de su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra, más que Sarai era estéril. A mí me parece muy significativo que Dios, el Espíritu Santo, haya resaltado esa frase de la esterilidad de Sara. Es muy significativo para mí y espero que para ustedes en el Espíritu también lo sea. Porque aquí dijo de Milca y de Isca, no dijo que si era estéril o no, pero aquí de Sarai, inclusive antes de hablar del llamamiento de Abraham aquí en Génesis, mas Sarai era estéril. Porque Dios quiere que entendamos algo. Y ese es el proceso de Dios con Abraham y con Sarai, con Sara, su mujer. Hermanos, cuando vayamos aprendiendo esta lección, vamos a alegrarnos muchísimo con el Señor. Vamos a encontrar la alegría del Señor. ¿Sí? Mientras tanto vamos a encontrar frustraciones y cansancios en nuestra vida. Pero cuando conozcamos esa realidad de que Dios opera con las estériles, que Él ha escogido para avanzar, dar un paso significativo en su obra, ahí vamos a encontrar la alegría del Señor y nos vamos a alegrar junto con Él. Amén. Sí. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. No, aquí hay unas cositas que no las vamos a mencionar, a tratar hoy, pero hay un asunto de las afinidades naturales que a veces estorban a propósito del Señor a veces. Y el Señor Jesús fue tan claro cuando Él dijo, el que ame más a padre y a madre y tal, el que ponga la mano en el arado pero mire hacia atrás, esto y aquello, pero hoy no vamos a entrar ahí. Vamos a seguir en esto. Dice, pero Yahvé había dicho a Abraham, ¡ay, aleluya! Ahí se detuvieron un tiempo en tierra de Harán hasta que se murió el padre de Abraham. ¿Sí? Y Abraham hubiese dicho, bueno, yo me devuelvo a Ur, ya se murió mi papá. ¿Qué hago yo acá solo? Me devuelvo a Ur de los Caldeos, allá tengo facilidades, tengo casa, posibilidades de hacer esto o aquello. Pero el Señor, pero Abraham, el Señor dice, pero Jehová le había dicho a Abraham. O sea, que la palabra de Dios permanece. Los propósitos de Dios permanecen. Y Él los cumple con sus hijos. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Oye, hermanos, qué llamado tan grande y qué riesgo, humanamente hablando. Pero Abraham corrió el riesgo de creerle a Dios porque él no se lo estaba inventando. Fue la palabra de Yahvé para Abraham. Vete de tu tierra, de tu parentela. Bueno, él se arrastró a su sobrino y también tuvo que aprender otras cositas ahí. Gracias que el Señor lo cuidó, lo guardó, inclusive por la fe de Abraham. Ahí bajo las faldas de Abraham fue cuidado el sobrino. Pero del sobrino también le salieron problemitas a Israel. Hasta el día de hoy. También. Pero bueno,
Bueno, dice, ¿no? Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En la fe de Abraham son benditas todas las familias de la tierra. ¡Qué promesa tan grande! Un nuevo comienzo y una promesa tan grande de la simiente de Abraham. Iban a ser y son benditas en la simiente de Abraham todas las familias de la tierra. Pero entonces quiero leer dos pasajes del Nuevo Testamento para ayudarnos, que es como la carga que el Señor me da hoy, dos punticos ahí en este pequeño pasaje. Y recordemos que aquí el Señor le hace dos promesas en una a Abraham. Una es la tierra. ¿Sí? Te daré esta tierra. O sea, el Señor vemos que siempre piensa en la tierra. Así como dice el Señor, venga tu reino a la tierra, ¿sí? Y hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos. Y el Señor siempre habla de la tierra, de poseer la tierra. Y esa tierra que es Canaán nos habla de la plenitud de Cristo, de las riquezas inescrutables del Evangelio de Jesucristo, de la herencia completa, de la posición adquirida, como ir conquistando, tomando la tierra por medio de la fe. Y hay que creerle al Señor. Ese es el camino de la fe. Y el Señor trabaja en la tierra. Y después el Señor Jesús viene en su segunda venida y establece su reino milenial en la tierra. Pero después el Señor hace nuevo cielo y nueva tierra. O sea que el Señor establece su reino en la tierra por medio de los que le creen. Porque dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La fe de Abraham es la base. Y siempre el pueblo de Dios debe estar, aunque va avanzando, debe volver a las bases de su fe para no perder el objetivo. Esas bases de la fe, porque el enemigo a veces nos quiere distraer con muchas ramas, muchísimas cosas. Y esa es la estrategia de Satanás, que si no nos saca del todo, entonces nos enreda por ramas, nos enreda en las ramas, pero nos aleja más del tronco central de la fe para dar fruto abundante, el que Él quiere. Enredarnos en nosotros mismos, en lo nuestro. Pero el Señor le dijo a David, por ejemplo, le dijo, David, como tuviste corazón para mi casa, tu casa yo la edifico. Yo edifico tu casa, David. Como tú te ocupas en la mía, digámoslo, parafraseando, yo me ocuparé de la tuya. ¿Y qué dice el Señor a través de los profetas? En Ageo creo que es. Dice, vosotros decís, no es tiempo de edificar la casa de Dios. Y están ocupadas en vuestras casas artesonadas y sus cosas. Pero mi casa está desierta. Subid al monte. Es como un símbolo de subir a la presencia del Señor. No nos vamos a subir a un monte natural. Pero símbolo de subir a la presencia. Y traed madera. O sea, el material de Dios. ¿Sí? Porque Dios hace un trabajo con el hombre. La madera es símbolo de la naturaleza humana. O sea, Dios operando con el hombre. Y edificar mi casa. Entonces no es tiempo de estar diciendo, no es tiempo, todavía no es tiempo de edificar la casa de Dios. Sí es tiempo. Subid al monte, traed madera y reedificad mi casa. Entonces el Señor siempre despertaba a su pueblo para volvernos a Él y que no nos dejáramos enredar, no nos dejemos enredar tanto en lo nuestro. Pues por eso es el llamamiento tan alto. Pero Dios era el que sustentaba ese llamamiento. Amén. Dios mismo lo sustenta, como lo venimos. Entonces le habló de tierra y de una descendencia, de familia. Entonces Dios trae su reino a la tierra, a la nueva Jerusalén, posándose en la nueva tierra. ¿Sí? Ese es el proceso de Dios y Dios no cambia. Ahí están las dos cosas, la tierra y la descendencia, la ciudad, la familia de Dios, la edificación de la casa de Dios. Ahí está. Esos son como los dos motores, ¿sí?, que impulsan el carro del propósito de Dios con Abraham y con su pueblo. Ese llamamiento celestial. Amén, amados. Entonces, aquí antes de ir al Nuevo Testamento, como había dicho, en el capítulo 15, Génesis 15, 1, dice, después de estas cosas, que no hemos leído estas cosas porque el Señor me llevaba a eso, poder ver cosas generales primero, panorámicas, para luego entrar
si el Señor nos concede, si es que Dios lo quiere así, poder entrar a esos detalles de los pasitos de la fe de Abraham. Pero hay que conocer primero este aspecto general, ¿sí? La visión panorámica general, para tampoco nosotros enredarnos mucho en las ramitas, sino ver hacia allá y cuáles son los medios y el propósito y el objetivo, que es Dios mismo. El objetivo es Dios mismo. A veces nosotros queremos vivir por principios. No quiere decir que los principios son malos, son buenos, pero el objetivo no son los principios en sí mismos. Los principios son un medio para ir al propósito. Y el propósito en sí mismo tampoco es el objetivo final, sino es la persona que encabeza ese propósito, que es el Señor Jesús. Entonces, ahí los creyentes en el Nuevo Testamento, algunos estaban empezando a enredar en cosas momentáneas, en cosas pasajeras, y estaban perdiendo el rumbo del llamamiento del Señor. Entonces, hay bases de la fe que debemos siempre estar retomando, fundamentos, la ciudad que tiene fundamentos, para no quedarnos estancados, porque eso es lo que significa taré, como estancamiento. Estancamiento. Pero dice el 15, dice, después de estas cosas vino la palabra de Yahvé a Abraham en visión, diciendo, no temas, aleluya, no temas, porque había tenido una guerra fuerte y el Señor lo libró. Y le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Qué precioso, que el Señor es nuestro escudo. A veces nos podríamos poner religiosamente, Señor, me armo de tu escudo y echo para acá y para allá, y como si fuera... No, el Señor es nuestro escudo y Señor, tú eres mi escudo, Señor. Amén. El escudo de la fe. Y el Señor es el que nos rodea, el que nos protege. Y tu galardón. Porque en la medida que caminamos y le creemos al Señor, dice que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. De los que creen, de los que confían en Él. O sea que el Señor, aunque nos llama por pura gracia, nos recibe, nos perdona, nos limpia, nos purifica, nos transforma, además nos recompensa con un galardón. ¿Sí? Nos recompensa. Dice, y respondió Abraham, Señor Yahvé, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Yahvé. Pongamos la atención a la palabra del Señor. Aquí estaba Abraham preguntando y hablando, y el Señor le habló, diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Ayer me acordaba de esto cuando veníamos en la noche tarde de Sogamoso con mis hermanos. Las estrellas se veían lindas ahí en Boyacá, el cielo visto desde Boyacá, despejado. Señor, así es tu descendencia. Así es. Dice, y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Y qué dice? Y creyó a Yahvé. Y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, yo, el Señor, que te saqué de Ur de los Caldeos. Dios lo sacó para darte a heredar esta tierra. O sea, el Señor lo llamó, iba a cumplir el propósito con el cual lo llamó a Abraham. Yo te saqué a Abraham. Y dice, en el Nuevo Testamento también dice que fue Dios el que llevó a Abraham hasta allá. O sea que siempre el fin del discurso es eso. Creer, tener temor de Dios y creerle que Él está allí. O sea, volvernos a Dios, volvernos a Él mismo. No quedarnos con nada más, sino con Dios mismo. De todo lo demás, Dios se encarga. Pero volvernos a Dios. Eso es. Dios mismo. Entonces, vayamos, acompáñenme hermanos, al libro de Gálatas. Y vamos a leer, ya que mencionamos este hecho de la esterilidad, cómo el Señor lo resalta. Entonces ahí en Gálatas vamos a leer esto. Y después vamos a leer cómo habló de la tierra y de la descendencia, otro pasaje también en Gálatas. Y precisamente Gálatas es la primera carta del apóstol Pablo, que da como las bases, los fundamentos del llamado de la vida cristiana, del propósito del Señor. Que ya después en las demás cartas se desarrolla más el pensamiento del apóstol Pablo. Pero comienza aquí.
Y dice así el Señor en Gálatas, en el capítulo 4 dice, verso 21. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? O sea, la ley no tiene ningún mal en sí misma, y es buena, la ley de Dios, la palabra de Dios, el Pentateuco, la palabra de Moisés. Pero el tema es que estos hermanos se estaban volviendo otra vez a la confianza en ellos mismos para cumplir la ley. No es que no haya que buscar la palabra del Señor, sus estatutos. El tema es que en el hombre en sí mismo no hay fuerza para andar en los estatutos del Señor. Pero el Señor dio una promesa del Espíritu y dijo, y les daré mi Espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Esa es la gran diferencia. Pero entonces leamos acá, dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre, uno de Agar y otro de Sara. Pero el de la esclava nació según la carne, esa fue la cosa, esa es la fuerza de Abraham con Agar. Más el de la libre, por la promesa, es decir, la que Dios prometió, la que tuvo que esperar a Abraham a que Dios interviniera. Lo cual es una alegoría, es decir, que la vida de Sara y de Agar no solamente son historia, aunque ellos fueron 2 mujeres históricas, ¿sí? Pero son una alegoría para el tiempo presente, para la vida de la iglesia, para la vida como hijos de Dios. Dice, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. O sea, es yo queriendo producir por mí mismo. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos están en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Eso es un extracto de Isaías 54, después pueden leerlo, ¿cierto? Todo Isaías 54 es muy precioso. Y ahí muchas hermanas son consoladas en medio de sus pruebas, familiares han sido consoladas por ese pasaje, pero y sirve también para eso, pero el propósito inicial es ver cómo el Señor, por medio de Sara, que era la estéril, pero con la que Dios había prometido que de la descendencia de Abraham sería bendita todas las familias de la tierra, Dios operaría ahí. O sea, era el fruto del trabajo del Espíritu de Dios, vivificando la vida de Abraham y de Sara, tanto que Sara se rejuveneció, que se enamoró el faraón, de una viejita de 90 años, se enamoró el faraón, porque Dios metió su mano. Dios metió la mano en la vida y le dio fuerza a Abraham para concebir de 100 años. Dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Lo somos, ¿verdad, hermanos? Amén. Somos, pero como entonces, aquí está el problema. Y aquí hay algo que nosotros debemos abrir mucho nuestros ojos para no ser enredados por Satanás en estas cosas. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Que eso se llama algo que se llama justicia propia o legalismo. ¿Qué es el legalismo? Que ha afectado en muchas ocasiones en la historia de la iglesia a los hijos de Dios. El legalismo es poner las leyes aún de Dios como un objetivo en sí mismo y ser eso el centro de todas las cosas y no Dios mismo y la capacidad del Espíritu. O sea, suplantar la capacidad de Dios y del Espíritu por la pretensión de que nosotros por nosotros mismos vamos a producir algo para el reino de Dios. Y Dios quiere producirlo porque Dios no estaba trabajando solo, estaba trabajando con Abraham y con Sara. Pero ellos aprendieron a no confiarse en sí mismos.
Porque esa es la circuncisión. La circuncisión, como dice Colosenses, es una figura del corte con la carne, la confianza en la carne, para ponerle ahora la confianza en el Espíritu del Señor. Esa circuncisión, en la resurrección de Cristo, hemos sido con Cristo también circuncidados. Porque lo viejo fue sepultado y ahora lo nuevo, que nació de la muerte, ahora da a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio de Jesucristo. Ahí donde el Señor metió su mano para trabajar en medio de su pueblo. Cuando su pueblo conoce quién es su Señor. Oye, eso es tan profundo, parece tan sencillo, pero es tan profundo, amados. Conocer un poco más al Señor. Entonces el propósito no son las leyes en sí mismas, sino que esas leyes, ahora las vamos a leer, no las vamos a dejar a un lado, pero tienen un objetivo. Entonces vamos a leer primero, estamos leyendo esa primera parte de Sara. Dice, prorrumpe en júbilo tú estéril, porque más serán los hijos de la estéril, de aquella que Dios operó en ella. Qué precioso, hermanos. Qué precioso. El Señor es fiel. Más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo. O sea, todo lo que es la confianza en nosotros mismos y esos producidos de nosotros es mejor echarlos fuera. Y por fin Abraham se dio cuenta de que era mejor echarlos fuera. Aunque Dios cuidó también de ellos. Dios no es injusto. Pero nosotros en esa simbología, en esa alegoría, en ese significado espiritual, nosotros debemos echar fuera eso, que es la confianza en nosotros mismos. Porque es que la carne tiene dos aspectos. El maloso, el cuernudo, pero también el que tiene aureola. Entonces, no estamos aprobando ni estamos diciendo que ahora hay que darle rienda suelta a la carne y aprobando el libertinaje. No, no, no. Porque a Pablo lo malentendían. Decían es que algunos dicen que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes. No, en ninguna manera. En ninguna manera. En ninguna manera. Pero también está el lado santurrón de la carne, que produce tanto daño a nuestros propios hijos, a nuestras espositas, a nuestros hermanos y tal. Sí, el Señor quiere que echemos fuera eso de nosotros, lo echemos fuera. ¿Sí? Una vez el hermano Roger Fuchs de Brasil, que ha venido, muy querido, un hermano muy, muy especial. Y él contaba un caso de alguien que no conocía al Señor, pero que era como psicólogo, sociólogo, y trataba los temas de la familia y tal. Y él escribió un libro como Tantos pasos para tener unos hijos perfectos, algo así. Y claro, él era soltero. Entonces él tenía su teoría y tal, ¿no? Y bien. Después se casó y le bajó los pasos al libro. Después tuvo un hijo y le bajó más pasos. Y después cuando los hijos empezaron ya a crecer y a madurar, dejó de publicar el libro. Y eso que no era cristiano, pero era honesto. Era honesto, hermano. Porque Dios es el que sostiene nuestra vida. Cuando le damos el lugar al Señor, que tiene la capacidad, Él puede operar. Amén. Entonces, cuidado con eso. Cuidado con esa actitud. Así quiero, discúlpenme unos minutitos y como estoy leyendo de esto, quiero que leamos un pasaje en Lucas. El Señor me lo trae en Lucas 18. Ya que estamos hoy hablando de esto, leámoslo aquí. Dice la parábola del fariseo y del publicano, 18:9. Dice, acá hay unos principios. Dice, a unos que confiaban en sí mismos, ese es el tema, ¿no? Ese es el tema. Saber que nosotros, ¿sabes para qué servíamos? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El Señor tuvo que crucificarnos y sepultarnos. Como decir, el Señor no dijo, uy, yo voy a buscar a Nachito porque es una bella persona. Mire tan graciosa que es, esos chistes tan buenos. Mira cómo ayuda, cómo ora y cómo va a orar y de pronto se sanan. No, miserable, pobrecito. Voy a enviar a mi hijo a morir por él, a crucificarlo y a sepultarlo.
para resucitarlo también con Él como una nueva criatura, y ahí sí, va a ser mi hijo y me va a ser útil en mis manos. Si Él aprende a confiarse en mis manos, ahí sí, ¿verdad? Ahí es. Mira, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Ay, es que yo sí. Y ese es el problema del legalismo. Nos confiamos en nosotros mismos y pensamos que somos justos. Entonces, ¿qué problemas trae? Trae esa confusión y dispersión, esa pelea, esa rivalidad, esa dificultad, porque ¿qué es el legalismo? Es poner nosotros nuestros propios estatutos, nuestras propias reglas a la medida nuestra. ¿Sí? A la medida nuestra. Pero resulta que la medida nuestra no es la medida de Dios. ¿Sabes cuál es la medida del Padre de Dios? Su Hijo Jesucristo. Y Dios mide todos sus hijos por esa medida. Jesucristo. Él es la medida y el cumplimiento del anhelo del corazón del Padre, amados. Esa es la medida de Dios. Y el Padre por eso nos ha dado a su Hijo, no solamente en la cruz, sino como nuestra provisión, como el viviente dentro de nosotros. Aquel morador en nosotros. La medida de Dios el Padre es su Hijo Jesucristo. Si nosotros vamos a medir las cosas por nosotros mismos, estamos pecando contra Dios, suplantando el derecho de Dios como el único justo y el que nos justifica por medio de la fe. Y esa es una lección que nosotros como seres humanos tenemos que aprender. Como cristianos tenemos que aprender esta lección. Dice, y menospreciaban, ¿qué es lo que pasa con aquellos que se confían? Menosprecian a los otros. ¿Por qué? Porque aquello que yo pretendo ver de una dificultad de alguien, yo pienso que es mi fortaleza. Entonces ahí yo empiezo a hacer mis estatutos, pero mis debilidades si las escondo por allá o las aparento, pero eso un día van a estallar, como decíamos la vez pasada, como una olla a presión, ¿verdad? Si no apagamos esa olla a tiempo y nos volvemos al Señor, al reposo del Señor y a ponernos en las manos del Señor y saber que el Señor ya nos crucificó y nos sepultó porque no le servíamos. Pero ahora en Cristo sí le servimos, amén. En la vida nueva del Espíritu, el Señor tiene poder para hacer lo suyo, lo nuevo. Entonces por eso dice, y menospreciaban a los otros. O sea, qué ambiente tan difícil, ese ambiente de menosprecio. Entonces el Señor nos guarde de ese ambiente de menosprecio. Es que yo sí predico mejor, es que yo hago más milagros que el otro, es que yo ofrendo más que el otro, es que yo hago más obras de misericordia que el otro. Siempre ese nivel de comparación es demoníaco, ser mayor. O sea, pretendiendo ser nosotros Dios. Claro, Dios quiere que nosotros ayudemos, oremos para que se sane y todo, pero eso no es lo que nos justifica delante de Dios. Antes es un estorbo y pone como un tapón, un corcho al fluir de la obra del Señor. Pero cuando estamos en sus manos vemos que el Señor opera, inclusive oramos y ya el Señor ha respondido. Mira, le pasaba al hermano George Müller, de Alemania del siglo XIX. Catalogaba él como el apóstol de la fe. En tiempos de tanta apostasía que salió de esa escuela liberal, empezaron a nacer los primeros brotes de la escuela teológica liberal en Alemania y en Inglaterra. Y además con Charles Darwin, la teoría de la evolución, que no ha pasado de ser una teoría. Una teoría. Entonces, allí, pero algo que no fue teoría fue la vida de muchos siervos de Dios y nuestra propia vida hemos experimentado muchas cosas. También podemos darle gloria al Señor. Amén. Por su mano. Gracias, Padre. Y cómo Él, sin un peso en su bolsillo, sostuvo varios miles de niños huérfanos en Inglaterra, en Bristol y en otra ciudad que no me estoy acordando. Por la fe. Sostuvo el arriendo de varias casonas y varios que le ayudaron, la comida de ellos, la provisión, sin que nadie supiera nada. Él se vestía elegante, se vestía como si fuera el hombre más rico, se limpiaba bien, se cuidaba de que la gente no lo viera como, ay, pobrecito, hay que ayudarlo porque mira ese zapato roto, nada. El Señor le proveía eso y él, sin un peso en el bolsillo, se arrodillaba en su cuarto. Señor, mira, necesitamos esto y aquello, tú sabes, tú me pusiste, tú me llamaste para esto, porque él no se lo inventó, el Señor le dio esa carga. Con ese versículo, tú eres padre de huérfanos y esposo de viudas. Ese versículo el Señor se lo resaltó a él y él lo tomó por la fe y lo vivió. Fue un testimonio de fe en el siglo
como decir, oro de la apostasía. La cuna de la apostasía moderna nació allá. Y él, por ejemplo, estaba con los niños y ponían los platos y los pocillos, sin nada, sin pan, sin leche, sin nada. Pero él les enseñaba la fe a estos niños. Mira, vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por el desayuno de hoy. Cierran sus ojitos. Gracias, Padre, por el vaso de leche y el pan que nos das en este día en el nombre del Señor Jesús. Y no había nada todavía. Decían todos amén, todos los niños, y tocaban la puerta. Bueno, ustedes saben que en Europa no es como acá, que aquí le venden el pan a uno a veces medio ahumado. Eso no, allá hay un control de calidad, donde el pan no se puede pasar de cierto punto y tal, o si no, no lo pueden vender. Entonces, mira, es que el panadero del barrio, es que se me pasó esto y me enteré que hay un orfanato acá. ¿Ustedes me recibirían porque lo voy a perder? Claro que sí, la medida exacta, la cantidad exacta de los niños. Estaban poniendo los panes, estaban terminando de poner los panes cuando llegaba otro, mira, es que yo soy un lechero y tal, y pasó algo con la leche, se volteó el carro, pero sobró esta y pues ya no puedo vender esa. Pero la que quedó en las cantinas, si ustedes la reciben, claro que sí. Y así era, hermano. Él escribió un libro que no sé cuántas miles de oraciones respondidas. Yo creo que eso es digno de apuntar, lo que es un testimonio de la obra de Dios. No es lo que yo hice, con Agar. No, cuando estaba en mi máxima debilidad, mira Dios cómo metió su mano en mi vida, hermano. Eso es, ¿verdad? Eso es, hermano. Y si quisiéramos contar testimonio, nos pondríamos acá de la mano poderosa, viva y eficaz de nuestro Señor. Mi esposa no podía tener hijos y tengo 2 hijos. La operaron y le quitaron el sistema reproductor y el Señor le puso nuevo sistema reproductor. ¿Verdad, hermanos? Un día no tenía ni leche, aunque yo era profesor de la Universidad Nacional en esa época. Pero no me habían pagado y había pagado otras cosas y me quedé sin nada y en la noche me acosté con unas moneditas encima de la nevera y la nevera estaba linda, eso bien limpiecita, así bien brillante, pero así, ¿verdad? Pero vacía. Y me acosté y para dar paz a mi esposa estaba embarazada de mi primera hija, Juanita. Va a dormir, yo revisé, cerramos todo bien, todo con seguro, tal, a dormir. Y el otro día eso que uno por ese reflejos condicionados que me levanté y abrí la nevera, no me acordaba de que nos habíamos acostado sin nada. Cuando abro había leche en la nevera. Esos son pequeños ejemplos porque son pequeñas cositas que nos demuestran si Dios hace eso, ¿cómo no va a cumplir el deseo de su corazón de edificarle una ciudad, una iglesia a su hijo, amados? Y eso es por la fe. Bueno, cuando yo le pujaba en la universidad, ya no profesor, sino antes de estudiante, un hermano que está acá, y él no sabe, hoy lo va a saber. Hace muchos años, yo estaba que renunciaba a mi carrera. Y yo me esforzaba y era el que más estudiaba, inclusive la gente me decía, ¿por qué se toma las cosas tan a pecho? Tan en serio, pero es que yo le hacía y no me resultaba. Y los profesores pensaban que yo no estudiaba, y me enfermé. Inclusive de mi estómago, del músculo abdominal, incluso a veces me duele cuando me tensiono, como es como en parte pequeñito como la pierna de Jacob, pero es el estómago de Jacob, del engañador, del suplantador, del que quiere la gloria para sí mismo, porque la realidad es el veneno de Satanás, seréis como Dios, la gloria del hombre, en sí misma el humanismo, ¿sí? Pero Dios quiere el teocentrismo, el cristocentrismo, amén. La fe en Él. Ay, Señor Jesús. Y entonces ahí, en ese tiempo, pues éramos amigos de la que ahora es mi esposita. Y le dije, mira, yo estoy orando y si esta semana el Señor no hace algo, un milagro, yo me retiro y estudio otra carrera porque sí, o me voy para otro lugar o cualquier cosa. Y ahí, ese viernes teníamos reunión en la noche. Era en otro lugar, era en Tusequillo, en otro lugar. Y mi hermano aquí en la esquinita no era que asistiera todos los viernes, pero ese viernes asistió. Y él no sabía la situación, solamente el Señor Jesús, mi esposa y yo. Y él empieza a leer unos versículos de Hebreos sobre la fe. Y eso me llegó a mí y mi esposa supo que era para mí. Y ahí empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Pero fue un descanso tan
tan tremendo. Inclusive lo tengo apuntado en mi agenda, tenía una agenda electrónica chiquitita y ahí lo tengo apuntado, tengo grabado. Oye, de ese momento en adelante dejé de estudiar tanto y me rendía mucho más. Después le bajé más horas y me rendía más. Después, claro, el Señor me sanó una gastritis severa que me dio. Después de eso, que inclusive casi me operan del músculo aquí, el abdomen. El Señor me libró de eso. Pero cada uno podría dar testimonio de cómo el Señor nos lleva a ese punto de quiebre para que experimentemos al Señor. O sea, el Señor no quiere que lleguemos allá, pero por nuestra incredulidad y por su amor el Señor nos permite para que le experimentemos a Él, no en teoría, sino en realidad. Amén. Amén. Qué bueno. Hermanos amados. Qué alegría. Entonces, si conocemos al Señor, yo creo que los pastores se van a aliviar un poco de tanta consejería, porque Sí, verdad. a veces nos hacen depender de tantas cosas, pero debemos aprender a depender de nuestro Dios, nuestro Señor, que conoce a cada uno, la sazón, el momento, la medida y también la medida de fe que Dios ha dado a cada uno. Amén, amados. Esa es la iglesia. Dios no quiere que no dejen de existir los hermanos y las hermanas, no. Pero todo eso es para algo que vamos a leer acá. ¿Sí? El Señor mete su mano, amados. Mete su mano. Mete su mano. Entonces, esto, perdónenme que haya dado ese ejemplo. Yo casi no acostumbro a hacer eso, pero inclusive me salió sin pensarlo. Pero es para que el Señor, amén, para ver que el Señor, estamos hablando del propósito eterno de Dios, del llamado de Dios con Abraham. Amén. Pero esto es una muestra pequeñita. Entonces decíamos, ¿no? Menospreciaban a los otros. O sea, estos fariseos que confían en sí mismos y menospreciaban a los otros. Porque cuando uno pretende ser mayor, pues ahí hay ese problema, el orgullo. Y no hay peor problema que el orgullo. Dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo. Claro, hoy la connotación de la palabra fariseo para nosotros es algo negativo, pero era algo positivo, porque fueron los que preservaron la palabra del Señor, de la familia de Farés, ¿sí? Por eso se llaman fariseos. Ellos eran los que preservaban en tiempos de decadencia en el pueblo de Israel, la familia de Farés, ellos preservaron la palabra del Señor, sino que se fueron a tal punto que se olvidaron del mismo Señor que dio la palabra. Y no vamos a dejar la palabra, sino la palabra es viva y eficaz, y volvernos al Dios, al Señor, que inspiró su palabra, al espíritu de la palabra misma. Dice, y el otro publicano, ¿quién era el publicano? El pecador, el que era odiado por el pueblo de Israel, el que cobraba los impuestos, pero ni siquiera para el mismo Israel, sino para el imperio romano, que los tenía subyugados en ese tiempo. O sea, el pecador, el que era odiado por el pueblo israelita, ¿no? El pecador. Entonces el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Mira, ese es un problema, el que ora consigo mismo, ¿no? O sea, el egocentrismo, el humanismo a un religioso, porque hay un humanismo secular, hay un humanismo religioso que es poniendo al hombre en el centro de todas las cosas, pero el hombre no es el centro, Cristo es el centro. Y la fe en Él es el que nos lleva a cumplimiento del propósito del Señor. Dice, de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros. Ese otro ángulo del legalismo, que el Señor nos guarde y tantas cosas que hemos pasado cada uno de nosotros. Entonces el Señor nos ayuda a detectar eso, para echar fuera a ese y a su hijo, a Agar, al de la esclava. O sea, yo no soy como los otros, o sea, yo soy mejor que los otros. Sí. Pero el Señor Jesús, que es el mejor de todos, el Dios de la gloria, se hizo el siervo de todos. Como si fuera el peor, fue crucificado como si fuera el peor bandido, sin serlo, por amor a nosotros. Dice, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. O sea, el que es así, el hombre natural religioso, se pone ciertos estándares, ciertas normas, ¿no? Ciertas normas para poner eso como medida para todos los hombres. ¿Sí?
Entonces es eso, ¿no? Ponernos a nosotros como punto de referencia y no al Señor Jesús como punto de referencia. Ni aún como este publicano, aquí ya fue ya descarado, ¿no? Y mira, y aquí puso, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y mira que cuando puso aquí, no soy como los otros hombres ladrones, injustos, era una mirada negativa de todo el mundo. Pero mira cómo el Señor nos quiere llevar a ese punto de ver, Señor, gracias porque mira lo que hiciste con mira lo que hiciste con mira esto tan precioso que hiciste con mira cómo has hecho con vea el amor que hay en la generosidad que hay en la piedad que hay en Nos cambia la visión. El legalismo nos llega ahí como espías de la CIA a ver el problema de todo y a capturar a todos en sus problemas. Y no quiere decir que no le vayamos a decir pecado al pecado, ¿verdad? Y sobre todo al nuestro, al de cada uno de nosotros, para que el Señor nos libre y Él tiene la capacidad de hacerlo. Pero el problema es que tenemos gafas para ver los errores de todos y las supuestas virtudes nuestras. Lo único bueno que hay en nosotros es Cristo y sus virtudes que Él ha puesto en nosotros. Sus dones y maravillas que Él puede hacer por su Espíritu Santo en nosotros. Así nos volvemos a veces como Satanás, acusadores, pero el Señor es el abogado, el que intercede a favor. Amén. El que se puso a favor nuestro. Entonces mira cómo es el detector. Y mira lo que puso de positivo de él, eran cosas externas. ¿Sí ves? Así es, así es. Mas el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. O sea, que el Señor fuera propicio. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Hoy, hermanos, no voy a decir casos de mi propia vida, dije las de las obras de Dios, algunas cositas, pero hermanos, también para vergüenza, a veces cuando me soplo, llega un ángel desinflador divino, hermano. Ay, miserable de mí, Dios mío, yo no quiero existir. Así somos nosotros cuando nos soplamos como esos sapos que se soplan, ¿no? Somos sapos, sopladores. O como el pez globo, que es venenoso. Somos venenosos. Somos venenosos. Es injusto ese pecado, ese malo. Ay, ay, ay. Pero hermanos, el Señor vino a lo que estaba perdido para levantarlo, para darle vida, para levantar a los muertos, a los desamparados, es decir, a nosotros, para darnos vida y ayudarnos en nuestra condición. Amén, amados. No quiere decir que no haya que madurar, como dijimos en el comienzo, no. Pero hay un principio de vida, que es el que nos va a permitir madurar de verdad en el Señor y hacernos como Cristo Jesús. Y ese fue el que aprendió Abraham con los tropiezos, con las caminatas hasta que fue circuncidado. Que lo que proviene de la resurrección de Cristo es a la circuncisión. No la hecha en la carne, en el prepucio, sino en el espíritu, en el corazón. ¿Sí? Entonces son principios básicos, ¿no? Fundamentales de la fe. Pero bueno, entonces volvamos a Gálatas. Sigue diciendo, en el Gálatas, ya vamos terminando, 4:30. Más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. O sea, por el Espíritu. Somos hijos de la promesa del Espíritu del Señor, que nos hace nuevas criaturas y nos hace andar, nos vivifica. Pero entonces aquí vamos, como el Señor había hablado de esa esterilidad acá, solamente leí este pasaje para no estirar tanto por el tiempo. Y dice, pero vamos a ver cómo habla de la simiente, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Entonces, aquí en Gálatas 3 también, ya para terminar, dice 3:6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. El justo vivirá por la fe. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Sí? Alguno dirá, pero hermano, no hable de la fe porque yo, ¿cómo ejercer fe si yo soy así? Estas debilidades, exactamente, en ese punto es que debemos ejercer la fe. Porque si fuésemos poderosos nosotros mismos, ¿qué fe tendríamos que ejercer? Pero es el momento de creerle al Señor. Dice,
Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, hermano, esto lo dice el Espíritu Santo del Señor. Los que dependen, no quiere decir que vamos a echar afuera la ley, vamos a ver el propósito de la ley, pero el asunto es depender de nuestras obras, de las obras de la ley, para ser justificados delante de Dios. Dice, están bajo maldición. Oye, qué terrible. Porque a veces, inclusive en la era moderna, muchos, si no son judaicos ortodoxos, pues no están a veces tan atentos a la ley de Moisés, que deberíamos volver a la palabra del Señor, más bien. Pero sí estatutos, esos son los estatutos de mi grupo, los estatutos de mi denominación, los estatutos tales, de mi clase, de mi... ¿Sí? Estatutos humanos. Y dice que están bajo maldición. Oye, qué serio esto. Pero gracias al Señor que hay provisión en Cristo. Por lo que vamos a leer. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Y vieron la figura del publicano? Yo no soy esto, pero le faltó un montón porque él sabía que no podía alargar la lista porque no le llegaba el cuero a él hasta para ahí. ¿Sí? Y seguro llega otro fariseo con otras cosas positivas entre comillas que él piensa que son sus fortalezas y que son las debilidades del otro. Entonces se convierte todo en una pelea, en un problema, en un estorbo. Pero mira cómo el Señor nos libra de esto. Nos ha librado. Para hacerlas. O sea, el problema no es la ley, sino dice que el que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, será maldito. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas, vivirá por ellas. Es decir que si queremos ser justificados delante de Dios por medio de la obra de la ley, pues tenemos que cumplir toda la ley al pie de la letra, todos los días de nuestra vida, para poder justificarnos en la venida del Señor por las obras de la ley. Porque mira, separemos aquí, voy a Santiago, un versículo en Santiago, no me voy a demorar en Santiago. Santiago dice, esto está después de Hebreos, Santiago capítulo 2, verso 10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, son 613 mandamientos que hay en la ley de Moisés, pero ofendiere en un punto, si cumple 612, que no he visto el que cumpla ni siquiera el llamado el decálogo, al pie de la letra toda la vida, todos los días de su vida. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, como si la ley fuese un globo, ¿sí? Un globo de esos de fiesta. Pero si lo pinchas por acá, se explota todo el globo. Si lo pinchas por acá, se explota todo el globo. Si lo pinchas por acá, se explota todo. Si lo pinchas por acá, se explota todo el globo. El globo, perdón. Y el lobo también, porque esos somos lobos. Cuando confiamos en nosotros mismos, nos convertimos en lobos. ¿Sí? Dice, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. De todos. Ay, hermanos, el Señor aquí nos enseña la misericordia. Nos enseña la confianza en el Señor y también la misericordia, amados. Amén. No justificar el pecado de las personas así por así, pero sí que las personas volvamos al Señor para ser ayudados por Él. Amén. Y para avanzar como hijos de Dios hacia la madurez. ¿Sí? Aquí. Bueno, entonces ahí en Gálatas dice 3:12. Dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió, aleluya, este es el versículo que hay que encerrar aquí. Cristo nos redimió, nos rescató de la maldición de la ley. Entonces, hermanos, hay una maldición sobre aquel que no cumple todos los puntos de la ley. Si dejas de cumplir uno solo, el juicio de Dios está sobre ti. Si es que te propones agradar a Dios por el cumplimiento de las obras de la ley, por ti mismo. Pero el juicio de Dios cayó sobre el Señor Jesucristo.
para librarnos de la maldición de la ley. O sea que nuestro escondite, nuestro escudo está en Cristo, que nos libró no solamente de nuestros pecados, del infierno eterno, sino también de la maldición de la ley. Dice, maldito todo el que es colgado en un madero. Porque dice, Cristo no redimió, es un hecho consumado en Cristo Jesús, de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús, y por eso veníamos a este pasaje, la bendición de Abraham, en Cristo. Bueno, la bendición de Abraham, de poseer la tierra, que nos habla del reino, de poseer el reino en el Señor, y de dar fruto en abundancia, tener una descendencia para Dios, viene por medio de la fe de Abraham. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Es decir, que en Cristo están encerradas todas las promesas, las bendiciones de Dios Padre. Es en Cristo Jesús, amados hermanos, que están encerradas las bendiciones de Dios para su pueblo. Entonces, es allí donde debemos buscar, donde vamos a hallar la fuente de las aguas para el pueblo del Señor, en Cristo Jesús. Amén, amados. Es allí en Cristo. Entonces, la simiente es Cristo mismo. Amén. En tu simiente serán benditas las familias de la tierra, las naciones de la tierra serán benditas en Cristo Jesús. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. O sea, la promesa estaba por medio de Abraham, la promesa que Dios le dio a Abraham. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces aquí va a explicar. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Entonces dicen, bueno, entonces, ¿para qué sirve la ley? En este caso, fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Sí? Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? No, en ninguna promesa, porque algunos dicen no. Y quieren hacer contradecir el Antiguo con el Nuevo Testamento, pero no. El Nuevo era la preparación del Nuevo Testamento. Y en el Antiguo está escondido todos los tesoros que ahora por el Espíritu se nos es abierto en el Nuevo Testamento en Cristo Jesús. Dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera. Pablo tiene que adelantarse a las críticas y también a los malentendidos de muchos, ¿no? Porque si la ley dada pudiera vivificar, este es el problema, este es el tema, que Dios es justo y es santo. Y cada ley del Señor demuestra un aspecto del carácter de Él mismo, de su naturaleza divina. Y la medida de Dios es Él mismo, sino que el hombre como cayó y no tomó de la vida divina del Señor, sino que cayó, entonces por sí mismo nunca va a alcanzar el propósito de Dios. Porque si la ley nos pudiera dar la vida, vivificarnos para andar en ella, bueno, pero no, por eso nos hablaba de la promesa del Espíritu del Señor. Dice, porque si la ley pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Sí? Entonces así es cuando nosotros nos comportamos de esta manera, ¿no? Como yo pudiera decirles a ustedes, por ejemplo, una estatua por acá, digamos que por aquí cerca hay una estatua de Antonio Nariño, digamos. Entonces digo ante los hermanos, ¿no? Y digo, bueno, mira, esa estatua no fuma, no bebe, no fornica, no mata, no miente, pero no es cristiano. Está muerto en sus delitos y pecados, no tiene vida. Porque lo que caracteriza a los cristianos es que tiene vida.
la vida divina, la vida del Señor, que aún sobrepasa esas cosas. Aún sobrepasa esas cosas. ¿Verdad? Entonces debemos entregarnos cada uno de nosotros en las manos del Señor, a depender de la vida del Señor, para ser vivificados, para andar en sus estatutos. Entonces no está queriendo decir, pequen como se les dé la gana. No quiere decir eso. Quiere decir, en Dios mismo, en su palabra, en sus promesas, en su espíritu, está la capacidad para andar como Él anduvo. Amén. Eso es lo que hace la diferencia. ¿Cierto? Entonces mira, dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Toda la Escritura lo encerró bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes, la promesa del Espíritu. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, ¿sí? Nuestro tutor. La palabra aquí es pedagogo, nuestro tutor, nuestro maestro, nuestro guía, para llevarnos a Cristo. Porque la solución, la respuesta de Dios Padre es su Hijo Jesucristo para todas las cosas. Por eso Pablo terminó diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él no se quedó tampoco consintiendo su carne, ¿no? Pero él sí dijo, líbrame, Señor, porque él amaba al Señor y quería agradar al Señor. Quería ser un verdadero siervo de Dios. Entonces gritó, ¿quién me librará? Y ahí el Señor le dio la respuesta. Gracias a Dios por Jesucristo. La respuesta a Jesucristo, ya no la técnica, la manera, la forma, mi estatuto y tal. ¿Sí? Más gracias a Dios. Inclusive esta palabra es muy profunda. Permíteme un minutito. Cuando dice que ha sido nuestro pedagogo para guiarnos a Cristo, acá hay una preposición griega muy importante que debemos entender. Ese para llevarnos a Cristo no es solamente de llevarnos a un lugar físico así o ahí pegadito, así como yo estoy aquí al lado de esta ventana. No, aquí la preposición griega, en las preposiciones griegas, hay una que es sobre, ¿no? Que es epi, estar sobre. Una que es abajo, que es hipo, como hipopótamo, el que está debajo del agua, hipodérmica, debajo de la piel, como esas agujas hipodérmicas. O está la otra preposición que está dentro de la figura geométrica, digamos un cubo o una pirámide, y dice ek, de ahí viene la palabra eclesía, ¿sí? Los llamados a salir, ¿sí? Los llamados a estar fuera, llamados sacados del mundo para el reino de su amado Hijo. Eclesía, reunirnos alrededor del Señor. Pero hay otra que es la que va de afuera hacia adentro, que es eis. Y aquí usa la preposición para llevarnos hacia Cristo, es hacia llevarnos hacia adentro de Cristo. Estar en el seno del Señor, no de una manera externa, solo así, sino estar. Por eso el Señor es necesario que yo me vaya, para que venga el otro Consolador y viniera a vivir dentro de nosotros y mostrarnos y guiarnos a toda verdad. Y este guiarnos a toda la verdad no es solamente el hecho de la revelación, sino el hecho de ponernos en la realidad espiritual de la verdad. Inclusive esa palabra verdad es la palabra griega aletheia o realidad, no solamente una verdad intelectual, sino una verdad espiritual tangible por la fe. Como dice la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa palabra certeza es la palabra hipóstasis en el griego, que es lo que sostiene aquello, lo que hace real aquello que Dios nos da en Cristo Jesús. Y por la fe lo poseemos y entramos en esa eis para llevarnos hacia adentro de Cristo. ¿Sí? No de manera religiosa como hacen con un cuadrito o llevo a Cristo en mi pecho crucificado en un crucifijo, no. Sino en una realidad espiritual de estar sumergidos en Cristo Jesús. Como decía nuestra hermana Madame Guyon, llevándonos a las profundidades de Jesucristo. A las profundidades del río del Espíritu de Cristo. Amén, amados. A eso nos lleva el Señor, a esa realidad es que el Señor quiere que nosotros estemos siempre allí contemplando y viviendo y nadando, siendo llevados por el Señor. Amén, amados. ¿Sí? Porque dice que el que ha nacido de Dios no puede pecar, porque el maligno no le puede tocar. Amén. O sea, el que permanece en Él como Él anduvo, o sea, dependiendo del Señor, como el Hijo dependió del Padre, nosotros dependiendo del Señor, el Señor nos libra de este cuerpo de muerte. Entonces nosotros no somos buenitos, hermanos. Nuestro cuerpo es de muerte, de pecado, y ha sido
con Cristo ya juntamente sepultados nosotros mismos para vivir en la vida nueva. Amén. En la promesa del Espíritu. Amén, amados. Entonces, vamos terminando acá. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro pedagogo, nuestro ayo, para llevarnos hacia adentro de Cristo. Porque la ley te decía, no mentirás, pero está por fuera. Y la carne, y tú quieres guardar y se te salió. ¿Sí? No codiciarás, pero te gana más. Pero viene el Espíritu y te sustenta, viene Cristo y te sustenta. Amén. Porque Cristo no peca. Amén. El Señor no peca y Él nos mantiene en la santidad. Él es la santidad del Padre, su Hijo Jesucristo. Él nos mantiene en la verdad si somos honestos y le decimos, Señor, ayúdame de verdad a amarte por encima de mí mismo. El Señor nos ayuda. Amén. Y eso fue lo que aprendió Abraham en el camino, a tal punto que el Señor le pidió a Isaac, al único, al que él amaba, y lo entregó porque él amaba a Dios más que a sí mismo. Pero Dios ahí entonces puso su mano y le proveyó de cordero Yahvé Nisí. Yahvé Jireh, su proveedor. La provisión del Padre es ese carnero, el macho cabrío, Cristo Jesús. Amén. Entonces, hacia allá va el caminar cristiano, caminar de la fe. Es estrecho, pero conduce a la vida. Entonces, amados, es una decisión por la fe. Es una decisión continua por el Señor. Amén, amados. Y dice que el que le busca será recompensado. Dios ama al que le cree y al que le busca. Entonces, estamos ahí. El Padre de la fe, en Él serían benditas y en Cristo Jesús somos bendecidos junto con Abraham. Amén. En Cristo Jesús, por la fe en Cristo. Entonces, bueno, hermanos, terminemos. A fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, esa palabra bautizado es sumergido, de nuevo, hacia adentro de bautizar, quiere decir sumergir. Los que hemos sido sumergidos en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cuando tú entras a una piscina y metes todo tu cuerpo, te cubre el agua por arriba, por abajo, por la derecha, por la izquierda, por encima. Así hemos sido sumergidos en Cristo Jesús. De Cristo estamos revestidos, o sea que no nos salgamos de esa cobertura de la fe, del Espíritu del Señor. Y ahí ya no hay judío ni griego, esas dificultades. Yo soy mejor que tú aquel. Como en esos días el problema de Ku Klux Klan, aún usando la Biblia de una manera tergiversada. Guerra de razas, ¿sí? De cultura, de clases sociales, clases de sexos entre feministas y machistas. Nada de eso. En Cristo Jesús ya eso fue sepultado. Ya en Cristo no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces ahí podíamos ver algo acerca de cómo el Señor resalta la esterilidad de esa mujer con el cual el Señor iba a cumplir su propósito. Y de este hombre, Abraham. Por la fe de Abraham somos bendecidos en su simiente, y esa simiente es Cristo Jesús. Amén, amados. Es necesario conocer estas cosas también tan fundamentales de la fe. ¿Para qué sirve la ley? ¿Por qué la ley? La ley permanece, no es quitada, pero nos lleva siempre hacia Cristo para poder andar en Él. Amén. Entonces el Señor nos ayude, nos vivifique, nos fortalezca, nos lleve hacia Él mismo, que el Señor nos halle en Él. Amén. Como dice Pablo, ser hallado en Él, ser hallado en Cristo Jesús por medio de la fe. Qué pareja tan particular, no es la pareja top. Abraham y Sara. Gracias al Señor.